Miércoles 16 de junio del 2010 y estamos en una edición más de lo que es Señal de Alerta. En la dirección periodística, Herbert Mujica Rojas. En la coconducción, Flor Rodríguez. El día de hoy, en una edición más de lo que es Señal de Alerta y a través de las ondas de Radio Moderna y los 930 de la amplitud modulada del dial. 4 de la tarde, la hora oficial en todo el país. Bien, y el día de hoy vamos con el editorial de lo más importante que sucede en el país. Herbert Mujica. Ayer, durante la presentación del gabinete, el canciller José Antonio García Belaúnde reconoció, por vez primera, luego de una serie de ilusiones y una serie de salidas de cuerpo, sacadas de cuerpo y de vuelta al país, que en efecto el gobierno chileno había puesto reparos, había hecho observaciones y había mandado una nota al Perú respecto del Tribunal Constitucional y su resolución referida nada menos que al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Chile. Como ustedes saben y recuerdan, el Tratado de Libre Comercio fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores en mayoría absoluta en Chile, pero en el Perú no ocurrió lo mismo. En el Perú, simple y llanamente, el Ejecutivo se tomó la libertad de escamoteárselo al Legislativo, que no sirve para gran cosa, es decir, el Congreso, y simple y llanamente lo trataron a nivel de Ejecutivo con un Legislativo Ejecutivo, que es el de Chile. Y cuando esto se lleva al Tribunal Constitucional para que dictamine sobre los procedimientos y la legalidad del mismo en toda su extensión y en todos sus considerandos, por iniciativa de un grupo de parlamentarios, resulta que el gobierno de Chile opina sobre un asunto interno del Perú dictaminado por el Tribunal Constitucional, que hasta donde se sepa solo dictamina y solo omite presunciones o estudios o resoluciones sobre temas que competen a los 28 millones de peruanos. El gobierno, puesto en el disparadero de una definición, nunca admitió, tampoco negó que existiera esta nota chilena. Es más, ayer en paladina confesión, el canciller José Antonio García Belaúnde ha dicho que por la secrecía que tiene el asunto limítrofe en La Haya con Chile, esto se ha mantenido dentro de unos niveles de discreción. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el contencioso de litigio que existe entre Perú y Chile por la no delimitación marítima con Chile en el tema del Tribunal Constitucional, que se refiere a un tratado de libre comercio que ha sido suscrito por ambas cámaras en Chile y por ninguna cámara en el Perú? Aquí, señoras y señores, estimados radioyentes, hay una contradicción. Si este es un asunto que tiene que ver con el secreto y que el Ejecutivo y Cancillería y el gobierno han actuado con patriotismo, no se entiende cómo es que entonces un asunto del Tribunal Constitucional que compete a un tratado que no ha sido suscrito, como dice la Constitución, por el Legislativo y el Ejecutivo en conjunto, sino tan solo por el Ejecutivo, cuando en Chile pasa todo lo contrario, porque son ambos poderes los que suscriben virtualmente todo aquello de apoyo a este Tratado de Libre Comercio porque les conviene a los chilenos. No se sabe lo que está ocurriendo y cómo el gobierno pretende eludir una responsabilidad bajo el supuesto de que esto tiene que ver, y es secreto, con el asunto con Chile. Es evidente que el tal patriotismo es una figura literaria, es una expresión política que no llega a cubrir de ninguna manera la irresponsabilidad con que está actuando este gobierno y esta Cancillería que se hace cómplice de un asunto tremendo y grave. ¿Cómo es que se le escamotean los temas al Congreso de la República, que evidentemente no tiene entidad ni fuerza, ni autoridad, ni respaldo para hacer las cosas como deben ser? Damas y caballeros, estamos noticiados en el Perú. Algunas cosas son secretos según lo que convenga a los secretos y a la falta de idoneidad de los funcionarios del gobierno para confesar qué está ocurriendo, y sobre todo cuando viene de Chile. Y todo lo demás tiene que ver con lo que mandan en La Haya, que debe ser una discreción. Lo curioso es que la filtración periodística aparece en el diario El Mercurio, que no es un diario secreto, en Chile. Aparece como versiones de lo que opina el gobierno de Chile en El Mercurio, que no es, lo decimos y reiteramos, una publicación soterrada, sino una publicación larga, antigua,
muy vinculada a sectores duros en Chile, y que entonces se filtra al Perú avisándonos que el Ejecutivo chileno ha puesto reparos en una decisión interna del Perú. ¿De qué se trata? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible que esto suceda cuando se dice que el Perú es una república libre y soberana, capaz de decidir los destinos, y referido obviamente a sus límites, a su idoneidad, a su historia? Pero no está ocurriendo eso. Es evidente, de toda evidencia, es increíblemente, es inverosímil lo que está ocurriendo. Y entonces, ayer, por confesión del canciller José Antonio García Belaúnde, hemos tomado conocimiento que lo que se especulaba y decíamos y afirmábamos nosotros como viniendo, como filtración de la prensa de Chile sobre un reparo a la política interna y a una de sus instituciones, el Tribunal Constitucional del Perú, desde Chile, era absolutamente cierto. Los que negaban, los gonfaloneros del gobierno que negaban, decían y eludían expresarse sobre tan grave asunto, resulta que ahora son unos vulgares, tristes y solitarios mentirosos. A eso se llama demagogia, y la demagogia es una tara, es una maldición, y es un asunto que no debe permitirse en el gobierno de cualquiera de las administraciones que tenga a su cargo según voluntad popular, los regímenes y los destinos del país. Esto que ha ocurrido es inaceptable, y es un cargo que tendremos que empezar a dilucidar de ahora en adelante, acusando claramente a nuestros gobernantes de irresponsabilidad y de falta de pantalones para defender la soberanía de las instituciones en el país. Bien, y esto fue el editorial el día de hoy aquí en Señal y Alerta, cuando son 4:07, la hora oficial en todo el país. Tenemos una entrevista, ¿sí? Tenemos un enlace telefónico. Muy buenas tardes, su nombre. ¿Aló, lo estamos escuchando? Sí, correcto. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en un enlace telefónico muy importante con el ex parlamentario y ex primer ministro del gobierno del doctor Alejandro Toledo, Carlos Ferrero Costa. Doctor Ferrero, bienvenido a Señal de Alerta. Tengo usted muy buenas tardes. Tus órdenes, Herbert. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. Mire, acabamos de decir en nuestro editorial que lo que se venía afirmando como presunción, y ustedes en el grupo Jorge Basadre, del cual usted forma parte, fueron los pioneros respecto de la intención cuestionadora de una decisión del Tribunal Constitucional del Perú desde Chile, ha sido oficializada ayer y admitida por el canciller José Antonio García Belaúnde. Han estado elucidos durante largos meses, pero este es un asunto aparentemente de intromisión sobre un asunto institucional peruano, y también un asunto que ustedes se adelantaron. Les ruego para nuestra radio audiencia que nos brinde mayores luces sobre el particular, doctor Carlos Ferrero Costa. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró que el TLC con Chile es válido siempre y cuando se cumplan dos condiciones: una precisión sobre la naturaleza del territorio y otra sobre expropiación en causa de seguridad nacional. Era una orden del tribunal. El Ejecutivo, en vez de ejecutar la orden, ha esperado que, cosa que no se sabía si había ocurrido o no, que los chilenos interpreten que esa modificación pedida por el tribunal tenía que ver con temas, digamos, vinculados a lo que ellos consideran que son modificaciones relacionadas con límites y cosas. Entonces, los chilenos mandaron una nota de protesta al Perú, y el Perú contestó esa nota de protesta, pero nosotros ni sabemos qué han dicho los chilenos, ni sabemos qué le hemos contestado los peruanos. Pasó un tiempo, y ahora, después de varios meses, el Congreso le preguntó: señor canciller, ¿de qué se trata? Y el canciller ha dicho: yo no puedo contar nada de esto porque tiene relación con el juicio de La Haya. Se han demorado casi un año para decirnos que el tema tiene relación con el juicio de La Haya, a pesar de que lo habían negado anteriormente. Y amparados en eso, dice que mantienen reserva, que no se va a poder mantener permanentemente, porque el Perú tiene que responder la posición de Chile, y Chile tiene que responder otra vez la posición del Perú, o sea que tarde o temprano se va a saber ese episodio. Así que yo no entiendo las razones